El Morral del Cazador. Morraleros y morraleras, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 229. Saludamos a todos los morraleros y morraleras que nos escuchan a través de iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast, nuestra página web o desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Y como no, a nuestros amigos de la comarca de la Vega del Torazo en Cantabria que nos escuchan todos los domingos desde la cadena Filín en el 107.6 de la FM, enfilando la recta final del mes de julio y con la vista puesta en los descastes y en la media veda. En cuanto a torcaces, bueno, pues yo creo que es de opinión común el que no varíen mucho las perchas que se consigan con respecto a las del año pasado, ni siquiera la de los cazadores que acudan a llevar a cabo esta actividad cinegética. Pero en cuanto a la codorniz, ay amigos, ese es otro cantar, porque aquí se escuchan, por aquí vuelan, por allí se ven las primeras polladas, por aquí ni las vemos, pero luego de cara a cuando comienza la media veda, cuando el día de la apertura, todo queda en una incógnita hasta ese día, hasta el Día de la Virgen. Aún así, las perspectivas y las esperanzas son cada año menores y el desánimo cada vez mayor al ver que cuando vamos a cazar han desaparecido las pocas o las muchas que nos esperábamos que hubieran. Lo que está claro es que algo está pasando con la codorniz. ¿El qué? Todos lo intuimos, pero no hay nada que nos lo asegure. Lo que sí es seguro es que el problema viene de largo, no es algo de los últimos 30 años, y si hay alguien que lo tenía claro y que no le hicimos caso, era el gran Miguel Delibes. Esta semana mi buen amigo Daniel Cantero, de Crónicas de un Cazador, nuestro Delibes particular en la sección de Entre la Escopeta y el Plumín, que precisamente, bueno, pues esta semana participa en el programa, en la tertulia que más adelante vamos a tener y que os voy a adelantar. Bueno, pues bien, Dani siempre anda indagando en libros y esta semana encontraba estas palabras del gran Miguel Delibes en el libro Las perdices del domingo. La codorniz, a peor. 25 de agosto de 1974. Muchos no se resignan a que esto de la caza de la codorniz en Castilla vaya de mal en peor. Y no me refiero al desencanto de aquellos cazadores que bajan del Cantábrico, como hacían antaño, y no encuentran un mal rincón donde desfogarse, porque el país en un 95% es suelo acotado y la caza es de los pueblerinos o de las sociedades arrendadoras. No. Al decir que la caza de la codorniz va de mal en peor, me refiero ahora a que este pájaro cada año demuestra mayor renuncia a la entrada y un supremo desdén por los cazaderos tradicionales. El día de la Virgen se abrió la temporada en Valladolid, Segovia y Zamora, y las informaciones sobre la jornada de apertura fueron desoladoras. El campeón regresó a casa con 4 o 6 pájaros, y la mayoría lo hicieron bolos. La apertura correspondía ayer, entre otras provincias, a Burgos y Palencia, y las perchas no fueron ciertamente más sustanciosas. La cuadrilla abrió, como de costumbre, en Santa María del Campo, y aparte de algún bello gesto del Dumbo, el pointer de mi hermano José, poco queda por relatar. Salvo el botín, 2 docenas de codornices para 5 escopetas, un promedio de 4 y pico por cazador tras 5 horas de ejercicio. Antaño, un antaño aún no demasiado remoto, esas escopetas en las mismas horas descolgaban fácilmente 5 docenas en un año normal, y doble en uno de buena entrada. Pero no queda otro remedio que resignarse. Todo esto de la concentración parcelaria, las siembras de ciclo corto, la mecanización y el aprovechamiento de la paja para fines industriales va en contra de la codorniz. Y de seguir así, que seguirá. Es obvio que la codorniz dejará de veranear en Europa. O lo hará, como ya apuntaba en mi librito La caza en España, en otros medios y altitudes. Precisamente en estos días recibo carta de un amigo desconocido, el doctor Vicente Martín, de Salamanca, quien me dice que en Navacerrada, a una altura próxima a los 2000 metros, ha escuchado el alegre canto de la codorniz el pasado 27 de julio a la 1 del mediodía. Esta proclividad de la codorniz a las alturas ya la anoté hace un tiempo en el libro antes mencionado. Por otro lado, el doctor Martín sugiere la posibilidad de que la actual desafección de la codorniz por las siembras, y en definitiva su escasez, derive del empleo masivo de redes de las inmigraciones primaverales a través del estrecho. Desconozco cómo anda este asunto de las capturas alevosas, aprovechando la fatiga de las aves en sus divagaciones migratorias, pero no creo que constituya el principal motivo de su escasez. Mis ideas sobre el tema van más al fondo, son más graves y, por desgracia, menos remediables.
ya que ni la técnica, ni la química, ni el cambio de estructura agraria van a dar marcha atrás para que nosotros, los cazadores, pasemos el rato con nuestros juegos pirotécnicos. Bien, pues poco más que añadir. Ya por 1974 los problemas eran evidentes en las poblaciones de codorniz y los problemas y las causas también. Qué premonición la del gran Miguel Delibes, ¿verdad? Bueno, pues ¿se ha solucionado algo? No. ¿Ha cambiado a mejor algo? No. Pues el problema no solo persiste, sino que se ha hecho más grande, se ha agrandado. No voy a entrar más en detalle porque me gustaría la semana que viene poder comentarlo con Dani en el editorial y ya nos explayaremos a fondo. Hoy yo creo que con este adelanto de las palabras de Miguel Delibes tenemos más que de sobra para hacernos pensar y hacernos reflexionar que por qué tantas veces no escuchamos a nuestros maestros, a la gente que ya ha vivido, a la gente que tiene conocimiento o que tenía conocimiento y lo ha dejado plasmado en los libros. Y qué mejor ejemplo que Miguel Delibes, quien nos lo dice igual de las perdices. De hecho, lo comentaremos con Dani la semana que viene. Y dicho esto, ¿qué os he preparado para el programa de hoy? Bueno, pues tertulión. Tertulión, amigos morraleros, ya que nos desplazamos hasta el Club de Tiro de Madrid, de Somontes, para tener una charla con buenos amigos y fieles morraleros. Caza mayor, caza menor y actualidad cinegética con Paco León, nuestro querido Paco León de Montería, nuestro Joaquín de la Pacha, de Locos por la Caza, experto en armas, Raúl Blázquez y Marta Salgado, nuestros queridos amigos de Cuplejunt y mi querido Daniel Cantero de Crónicas de un Cazador. Una estupenda tertulia que mantuvimos y bueno, pues en la que muchos, estoy seguro que os vais a ver reflejados e identificados por los temas en los que tratamos. Así que un día más espero que sea de vuestro agrado, que sepamos transmitiros y haceros llegar la caza y la amistad allá donde estéis. Y lo que siempre os digo, que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos a escuchar, como todas las semanas, la recomendación que nos hacen desde Mutuasport, la aseguradora de los cazadores, que este año cumple 50 años y que, como bien sabéis, patrocinan el Morral. Y después, a las noticias. Ser cazador es madrugar los días de descanso. Ser cazador es disfrutar de tus fracasos casi tanto como de tus éxitos. Renunciar a la comodidad de la vida urbana y sacrificarte por ser tú mismo, siguiendo tu instinto aun cuando muchos te señalan. Ser cazador es alimentar a las especies cuando nadie lo hace, proteger tu entorno, invertir tu tiempo y tu dinero en algo que solo nosotros comprendemos. Ser cazador es ser tú, y desde Mutuasport queremos que sigas siéndolo. Por eso somos la única compañía creada por y para cazadores, puesta en marcha por las federaciones autonómicas de caza para protegerte y defender el futuro del sector. Por eso reinvertimos el dinero de nuestros seguros en proyectos de investigación, formación o comunicación cinegética. Mutuasport, al lado de los cazadores. Y vamos ya con las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vamos a poder estar informados tanto de la actualidad cinegética así como de los mejores reportajes de productos de caza para el cazador, como esos reportajes que son documentales de días de caza, reportajes grabados y editados con todo el gusto del mundo, desde el punto de vista más constructivo y para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Si entráis en el portal de CazaWorld o os suscribís al canal de YouTube de cazaworld.tv, vais a poder disfrutar de reportajes como, por ejemplo, si sois de menor, un día tras las becadas en el Pirineo, acompañando a nuestro querido Miguel Alonso Valdivielso, y si sois más de caza mayor, os recomiendo dos documentales. Uno sobre la caza y la gestión del sarrio en la Seu d'Urgell, donde su celador nos cuenta el tipo de gestión que hacen con este animal, con el sarrio, y cómo se conserva. Y disfrutaremos de este rececho en compañía de Antonio Adán, de Excopesa, en el que pone a prueba el Blaser K95, el monotiro Blaser K95, ideal por su peso para estas cacerías de recechos de alta montaña. Y por último, bueno, pues un vídeo con los amigos de Soloñac, España, en los que en 2 jornadas en el monte, bueno, pues mezclando caza y supervivencia, buscan hacerse ese ansiado y esquivo corzo
serrano, ese corzo de la sierra tan difícil de localizar por su inteligencia y su avidez. Todo esto y mucho más lo podéis encontrar en YouTube, en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que se ha publicado la guía de inspección de tuberculosis en carne de caza mayor. El grupo GOSTU presenta la guía de inspección de carne y subproductos procedentes de actividades cinegéticas de caza mayor. Singularidad de lesiones por tuberculosis animal, un documento que el sector de la carne de la caza y la profesión veterinaria consideraban más que necesario. El SCAES, un ejemplo de control eficaz de jabalíes urbanos en la Comunidad de Madrid, se presentó ayer ante la sección de caza del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid, este servicio de control con arco de especies silvestres de la Federación Madrileña de Caza. Dicha federación cuenta desde el año 2011 con un servicio de control con arco de especies silvestres denominado SCAES-FMC, creado a instancias de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El SCAES actúa en zonas muy concretas donde otros métodos pueden ser comprometidos por la orografía o las cercanías a núcleos urbanos. La Fiscalía Provincial de Lugo investiga a un animalista que adoptó a más de 17 perros y que ahora están muertos o desaparecidos. Las pruebas preliminares demuestran que a nombre de la investigada figuraban al menos 24 animales que adoptó o acogió temporalmente. Este caso hace patente la falta de supervisión y control por parte de ciertas protectoras de la idoneidad de los adoptantes. Agricultores gallegos tiran la toalla porque ya no pueden más y dejan de cultivar ante los daños de los jabalíes. Agricultores y ganaderos denuncian que tienen que sembrar en varias ocasiones sus campos de maíz por los continuos daños de jabalíes a sus explotaciones. La Federación Andaluza impugnará judicialmente el cupo cero de tórtola para la próxima media veda. La Federación de Caza Andaluza lamenta que aún no se hayan puesto en marcha en la comunidad el plan de caza adaptativa para recuperar cuanto antes las capturas. Y noticia importante, el estudio de abandono anual de Affinity destroza las mentiras animalistas acerca del abandono de los perros de caza. Este estudio, realizado a través de datos aportados por protectoras de animales, se convierte en la mejor arma para desmontar las manipulaciones animalistas. Los perros de caza son los menos abandonados y el fin de temporada de caza es la época en la que menos abandonos de perros se registran. La famosa escopeta superpuesta de Ignacio Ugartechea está en venta a pesar de su pequeño calibre, un calibre 36, conocido popularmente como un 12 milímetros o 410. Esta escopeta fue fabricada por el propio Ignacio Ugartechea, segunda generación de armeros de la casa, fundada en 1922 en Eibar. Fue utilizada por él en campeonatos y jornadas de caza en los que era muy aficionado. Y el tren de Ferrol a Gijón atropelló a un jabalí y se generaron más de 2 horas de retrasos. El atropello de un jabalí entre el tren que va a Gijón y a Ferrol a la altura de Burela, en Lugo, generó el pasado lunes un retraso de más de 2 horas, además de una gran indignación entre los usuarios por las condiciones en las que se viene dando el servicio ferroviario entre las ciudades citadas. Y aquí queda más que patente la necesidad de hacer una gestión de poblaciones de animales, porque si no, bueno, pues hoy ha sido un tren, pero pasado mañana será un coche y a lo mejor hoy no hay que lamentar vidas humanas, pero en alguna ocasión estoy seguro de que así será, porque como podéis comprobar y como todos sabéis, las poblaciones de ungulados están disparadas en la mayoría de la península ibérica. Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869 3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo.
fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes, Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Me perdí la salida del sol, se coló en tu ventana abierta. Mi ciudad, nuestro despertador, ruge mientras se despereza. Arde el mundo y nos falta valor, seguir hasta saldar la cuenta. Hoy Madrid corre a contrarreloj, pero a mí no me quedan fuerzas. Bueno, morraleros, pues nos hemos venido hasta el club de tiro de Madrid, de Somontes, pues para hacer un programa en directo, grabado, pero en directo, presencial. Y bueno, siempre da gusto rodearse de buenos amigos, y si en este caso pues son los Juntes y Varitas, pues, o al menos parte de la familia que lo forman, pues mucho mejor. A mi derecha, don Paco León, presentador de Montería. Muy buenas y bienvenido al Morral. Hola Javi, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar aquí contigo y más en un sitio tan bonito y tan recomendable como es Somontes. Claro, la gente oirá los tiros de fondo porque están la gente practicando, está tirando al plato. Lógicamente, pues oye, forma parte del podcast de hoy. Don Joaquín de la Pacha. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Medio lesionado de un pie, pero nada que me quite de estar aquí contigo y con todos vosotros. Eso no te va a impedir para ir a las esperas, ¿no? No, bueno, ya veremos, pero vamos, en principio no. Iremos cojeando, Javi, iremos cojeando. Hay que andar poco. Bueno, eso dicen, pero vamos a ver cómo evoluciona este dedo que tengo, que se ha puesto como una morcilla. Ya veremos a ver cómo queda. Couple Junt, Marta y Raúl, muy buenas y bienvenidos al Morral. Hola Javi, buenas tardes. Buenas tardes Javi, ¿qué tal morraleros? Un ¿Cómo placer estáis? como siempre estar aquí con vosotros. Bueno, enhorabuena por vuestro matrimonio reciente. todo en orden de momento. Sí, fenomenal, somos muy felices. Mucho, igual casi que antes. O incluso más. ¿Qué tal el verano? ¿Esos descastes bien? De lujo, hemos empezado la temporada muy bien, ya hablaremos ahora si quieres de ello. Y muy contentos con todos los compañeros del Coto y muy bien. Bueno, me acompaña a mi izquierda mi querido Dani Cantero, mi compañero de caza menor. ¿Qué tal estás, Dani? Hola Javi, pues nada, encantado de estar aquí. Vaya equipazo hoy, ¿no? No sé qué saldrá hoy de aquí. Nada bueno. Bueno, el tema del descaste, ¿cómo lo habéis estado viendo este verano? Bueno, pues hemos empezado este domingo pasado y antes de ello estuvimos visitando el Coto con bastante frecuencia. Pintaba súper bien, la verdad es que ha sido una temporada que parecía que iba a ser mala, pero el conejo se ha recuperado súper bien en nuestro Coto, aquí en Toledo. Y según las previsiones, pues bueno, podía haber sido un poquito mejor, pero con casi 20 escopetas hemos presentado al final un plantel de más de 100 conejos. Y bueno, contentos. Es un porcentaje un poquito más bajo que el de temporadas anteriores, pero muy contentos, la verdad. Bueno, pero para ir sin perro yo creo que está bien. De hecho, 100 conejos. Sí, de hecho se preveía más por el tema de la temperatura, porque si os acordáis, este fin de semana pasado el domingo iba a ser de 40 y tantos grados para arriba, pero luego no fue así. Entonces en eso el conejo, pues claro, ha sido más fuerte, ha aguantado mucho más dentro de las madrigueras y no ha estado tan fuera. Por eso el porcentaje ha sido un poquito más bajo. Para el primer día de descaste, que suele ser bastante abultada el número. Sí.
Bueno, a ver, un tema que quería comentar con vosotros, y es un tema que está en actualidad, es hace 2 o 3 semanas saltó la noticia del tema de la visión nocturna en Murcia, que lo iban a permitir para el tema de las esperas. Bueno, yo aquí lo hemos hablado muchas veces, que es una herramienta que, bien utilizada, es una buena herramienta. Sí, fíjate que además se ha generado cierta polémica porque en este país de autonomías y 250 regulaciones una encima de otra, pues al final uno tiende a pensar que la que más restrictiva es la que manda, pero en este caso, porque es una actividad justificada y es una excepción, pues parece que se permite en algunas ocasiones, ¿no? Obviamente, pues todo el mundo ha generado cierta expectativa y todo el sector, digamos, se han puesto a mirar qué opciones, qué alternativas, cómo puede ser y qué opciones hay en otras comunidades autónomas. Seguimos pensando lo de siempre, que es un pequeño retraso que se nos siga restringiendo tanto en general determinadas herramientas que podrían ser muy útiles y hacer la caza todavía más segura. Así que bueno, pues a mí me parece positivo. En este caso es por un tema de control de población de jabalí, pero desde luego Murcia no es un caso aislado, desde luego Cataluña no es un caso aislado, va a haber, y los hay en muchísimos más sitios. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué pasos van dando las administraciones locales y a ver si eso sirve de cierta presión, pues para que por lo menos se pueda regular y aprovechar su uso cuando haga falta y en situaciones de motivos justificados, ¿no? Bueno, al final, en este como otros temas, yo creo que lo controvertido está en el uso que le des y dónde pongas tú los límites. La tecnología trae muchas ventajas que pueden ser muy buenas, en el caso de la visión nocturna, de los térmicos, para mí la principal, la seguridad, ¿no? Que sepas bien si te queda alguna duda antes de tirar. Lo que pasa que, bueno, es verdad que el abuso o el mal uso que se le puede hacer a la tecnología es lo que puede traer más cola. No es lo mismo un monocular que un acople a un visor. Obviamente la legislación entra, como dice Joaquín, el problema es que en cada autonomía diferente. Y luego es verdad, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención que ya ves esta temporada mucha gente comprando térmicos, usando térmicos, por ejemplo, en caza para corzo de día, ¿no? Que obviamente te da mucha ventaja localizar los animales. De hecho, se está utilizando casi más de día que de noche. Sí. Efectivamente. Sí. Y además es curioso, es un poco... no sé cómo decirlo, un poco quizá la picaresca española de... Antes, si hago entre comillas una trampa, no lo enseñaba... Y ahora, como veo que todo el mundo empieza a hacer trampas, pues lo muestro con más alegría, lo enseño, lo promociono, ¿no? Y, no sé, es un poco... En fin, yo no le acabo de ver el tema demasiado claro. A ver, la evolución de la tecnología, pues como todo ocurre en nuestras vidas a diario, tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas. Yo lo digo siempre, una herramienta bien empleada, con un buen fin, como ha dicho Joaquín, pues para un control de depredadores o para una gestión de ciervas o para quitar a un venado selectivo o un corzo selectivo o incluso para una zona de siembra que son súper útiles los térmicos, pues está bien empleado. El que lo va a hacer para mal lo está utilizando ya, me refiero, no le vamos a descubrir América. Efectivamente, pero también yo creo que al final, como en este como en otros temas, también nosotros tenemos que ponernos ciertos límites, obviamente a nivel personal, a ética de cada uno, pero claro, al final si permites al demás, lo acaba haciendo todo el mundo y ya no solo es el que quiere hacer trampas, sino se va generalizando. Dani, tú como cazador de menor, ¿qué opinas de todo esto, del tema de los visores térmicos? Digo desde un punto de vista exterior porque realmente no practicas la caza mayor como tal. Hombre, pues yo para la caza menor, como lo veo, es que le das ventaja al animal haciendo esto. No sé si funcionaría o no tengo ni idea, pero vamos, para la caza mayor, si sirve para controlar especies y poblaciones, me parece perfectamente viable su uso. Raúl y Marta. No, Javi, yo quería comentar que en mi caso, cuando vamos de espera, siempre lo hablo con Raúl, hay una determinada hora en la que se va poniendo el sol que veo muy bien, ¿no? Y ahí somos dos, porque somos dos, uno tiene los oídos más atentos, Raúl es más de visualizar todo. Entonces, cuando son, yo que sé, que ya cae un poco el sol, yo me quedo ciega, soy absolutamente ciega con la inseguridad que me conlleva. Entonces, me agobio en las esperas, me encanta ir, pero casi siempre doy el rifle para que tire Raúl porque yo es que le digo, es que soy ciega, o sea, no veo nada.
La seguridad que te da el tener una... Se valora más eso, la seguridad que te da tener esa tecnología que hay ahora disponible. Yo soy pro totalmente de que se pueda acoplar en rifles y de que se pueda usar. Si es que si vamos al tema del furtivo, el furtivo va a seguir igual. Claro, yo pienso que echa la ley, echa la trampa, como todo, y en España somos pioneros en todas las trampas habidas y por haber, pero creo que para la gente normal, entre las que me encuentro, es seguridad 100%. Fíjate que esto me ha recordado un poco el argumento que decía Paco y lo que estáis comentando justo ahora vosotros, Raúl y Marta. Es como cuando entraron los visores, los primeros visores en España, que se criticaba mucho por la falta de ética. Porque claro, se decía, joder, es que ahora eres capaz de disparar. Fíjate, se hablaba de por encima de los 50 metros y por encima de los 100 metros de distancia. Cuando era un disparo a 100 metros de distancia, pues nos parece lo más normal y común, porque los visores eran como eran. De hecho, había visores que mirabas a través del anteojo y veías menos que cuando mirabas al natural, porque llegaba lo que llegaba y llegaba como llegaba, ¿no? De hecho, mirabas por delante y por detrás, pues diciendo, me habré equivocado, ponerlo al revés. ¿De verdad? Sí, porque eran unos visores, bueno, pues que llegaba lo que llegaba y bueno, y era un tema complicado, ¿no? Entonces, pues es un poco ese dilema de, bueno, pues la tecnología efectivamente va avanzando y haciendo un uso, como siempre, responsable. El hecho de tener un visor, pues hombre, va haciendo que alarguemos los disparos, pero también hay que tener la suficiente ética como para saber cuál es tu límite, hasta dónde has practicado, hasta dónde te sientes seguro, y no tirar por tirar porque has visto el bicho, ¿no? De hecho, yo creo que un visor, si no va acompañado de un medidor de distancia, pues puede hacer que se produzcan muchísimos fallos. Hay que saber a la distancia que estás tirando. De hecho, es uno de los del térmico, es el que incorpora el medidor de distancia. Creo que te da, no de ventaja, pero te da un plus que no lo tienes, porque es que la mayor dificultad que tienes con un térmico es calcular la distancia a la que tienes el animal. Claro, pero yo creo que a mí como herramienta de localización de animales me parece una herramienta estupenda y fantástica. Sí que puede quitarle un poco de romanticismo y magia, porque le quitas una ventaja al animal, que es la capacidad de mimetizarse y de esconderse y de tenerlo a 50 metros y no ser capaz de verlo, que nos ha pasado a todos, y de repente pues te das cuenta que tienes un bicho cerca. Pero por otra parte, pues también, bueno, hay que pensar que el térmico no es mágico. Es decir, cuando hay mucha piedra y está el sol, pues de repente te parece que estás rodeado de animales y es lo que estás rodeado de piedras. Con lo cual, pues bueno, produce mucha excitación en el momento y luego te das cuenta que no se mueve ninguno, ¿no? Pero el tema de la ética es una cosa que además nuestro amigo Roberto siempre lo comenta, que depende de cómo sea cada uno, o sea, cómo depende de cada uno, porque estamos hablando del uso de visores y del avance de la tecnología. Los rifles igual avanza, la tecnología de los rifles avanza. También tenemos que volver todos a tirar con arco, que por ejemplo aquí tenemos a Raúl y a Marta que practican las dos modalidades. Y eso te iba a decir, y cuidado los arcos que hay ahora. Claro. Porque Marta y yo precisamente tenemos arcos que son la leche. Yo veo a la gente que tira con arcos tradicionales y digo, ojo, eso sí, porque nosotros tenemos que si el pin que regula la distancia, que si la polea, que si se ancla el arco no tienes que hacer más fuerza, o sea, ventajas las tenemos todas, que sí que se fallan. Y también todos conocemos a gente, hablando de lo de la ética, que en espera tira al bulto. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que yo insisto, yo creo que al final es ponerse cada uno sus límites. Yo la primera vez que tuve en mis manos un térmico, y además era de los primeros, eran muy caros, me acuerdo la persona que me lo dejó decía, lo quiero para vigilancia de mi coto, y desde luego era impresionante, porque hicimos la prueba y veías a un tío andando por la sierra, pero vamos, en lo más tupido, y me quedé alucinado. Y recuerdo que se me dio en la cabeza cuando yo era chaval y empezaba a acompañar a mi padre de rececho y no veías los bichos, te costaba mucho más ver un corzo y tal, y siempre pensaba, ¿te imaginas una máquina que te hiciera ver, porque sabías que el corzo estaba detrás de la mata, pero no sabías dónde y tal, que te permitiera verlo? Joder, fíjate, pues es que ya existe. Entonces, claro, el problema es que te hace equivocarte menos. Es verdad que puede ser muy divertido ponerte una espera con un térmico, con un nocturno, ves muchos más, ves los ratoncillos, ves un joven, tal, pero también te quita un poco estás oyendo uno que va a ser el guarro, será una hembra, será un macho, será un zorro. Y es verdad, lo de tirar al bulto y tal, al final, bueno, eso ya es la responsabilidad de cada uno, obviamente, a la hora de tirar
sepas bien a localizar lo que estás Lo de tirando. tirar al bulto Entonces, es una barbaridad. El problema es eso, que yo no lo acabo viendo claro. Desde luego te facilita tanto las cosas que yo entiendo el argumento que dice Joaquín con el visor, y que es verdad que antes se tiran los pelos, pero ahí tienes también un poco todavía no tenemos quizá todos o no todo el mundo muy claro dónde está el límite con un visor, pero una cosa es, y lo hemos hablado muchas veces, hacer en el caso del visor, un recurso, un hábito, y con esto de los térmicos pues puede pasar un poco lo mismo. Pero, Paco, yo creo, perdona Joaquín, pero yo creo que la ética es algo muy personal. Sí, no voy a dejar de eso ser es lo más, que he dicho, sí. Claro, más ético por eso, ¿sabes? Entonces, es como, por ejemplo, Dani, él siempre, como él no practica la caza mayor, siempre dice, joder, es que vosotros, ¿hasta qué límite lleváis todo? ¿Hasta qué límite lleváis los rifles? Pero bueno, luego al final, la ética es tan personal que yo, porque un día use el térmico, no me voy a considerar menos ético en la caza, ¿sabes? Al contrario. Es que es lo que dice Marta, es el tema de lo que más vemos es la seguridad. Sí, pero también seguridad. también es la ventaja, por ejemplo. Ventaja toda. Es eso la pregunta a Dani. A lo mejor si tú tuvieras un térmico, que no lo sé, no lo he hecho la prueba, no sé si sería eficaz o no, porque al final las experiencias son mucho más pequeñas que un mamífero. Pero si tú te pones en tu coto una morra y localizas de día a distancia el bando de perdices, ¿irías a por ellas directamente o no es lo mismo de que tienes que batirte todo tu terreno? Pues mira, Paco, decías antes que tú cuando eras más pequeño que le decías a tu padre eso, ¿no? De que te juegas si tuviera un térmico para ver en los animales, ¿no? Bueno, lo he pensado yo a veces con las codornices. Cuando está el perro en muestra, que te pone una muestra perfecta a una codorniz que sabes que está ahí y no te la saca, saca, digo, ¿cómo me gustaría tener? A ver qué hay ahí, si es un topillo o es una codorniz o qué es. Y lo que decíamos antes, la tecnología puesta al servicio del hombre, pues está claro que es una ventaja, pero depende de cada uno de nosotros cómo queramos utilizar esa tecnología. Decía Joaquín que se pierde un poco el romanticismo y demás, pero yo creo que el que quiere utilizar, que quiere sentir ese romanticismo a la hora de batir una pieza de caza mayor, pues lo puede tener igualmente, y puede utilizar el visor térmico pues para otras labores, como una gestión del coto o una gestión de los animales. Sí, fíjate que otro de los avances que no comentamos es, por ejemplo, la ropa. La ropa ahora, te permite aguantar horas, quieto, no te mojas. Y si tú ves cómo iban nuestros padres y nuestros abuelos de espera, pues aquello era para hombres de verdad, como se suele decir. Linterna de petaca. Con unas linternas de petaca. Ahí tienes otro ejemplo de tecnología. El famoso niño, prueba a ver si la pila tiene batería. ¿Y cómo prueba? Con la lengua. Claro. Y entonces lo probabas una vez y te decían, ¿tiene batería? Sí, tiene. Total. Luego se apagaba. Pero vamos, que a lo que vamos es que la propia ropa, el propio calzado, es que ha cambiado todo. Entonces, yo comprendo que al final la caza, por mucho que, aunque en esencia sigue siendo lo mismo, efectivamente lo pone más fácil para el hombre. También es verdad que hay más animales que los que había cuando estaban nuestros abuelos cazando. ¿Por qué? Pues una cuestión de tenemos muchos menos metros verdes de bosque y sin embargo tenemos muchos más animales, lo que significa que el balance está en el límite. Es decir, depende del cazador o de la cantidad de accidentes de tráfico que haya. O ahora, como, recientemente leíamos hace poco de nuestro amigo Gacela, que se le ha metido un lobo en el coto y, pues ya tiene un lío ahí montado. Y la gracia ahora con esta nueva ley, y no quiero abrirte otro melón, Javi, pero, abre el melón, pero ya sabes qué melón viene, ahora ahora estamos en verano y son buenos los melones. Pues este melón es que ahora hay que pagar a alguien para que mate ese lobo o le convenza amablemente de que cambie de comunidad autónoma o que por favor no mate a los corderos o a los terneros, claro. ¿no? Entonces, pues bueno. Sin más, yo respeto completamente tu opinión, Paco, y ya sabes que yo muchas veces también soy el primero que digo el avance, pues entre comillas, y Dani, por ejemplo, cuando uno va perdices en mano, yo en días muy señalados me apetece disfrutar, me llevo mi paralela. Claro. Tengo muchas más facilidades con otras escopetas y tiro muchísimo mejor con otras escopetas, pero ese día digo, hoy me apetece disfrutar del momento y de la situación, aunque me cargue una o ninguna, sabes que no pasa nada si el resultado al final es lo de menos. ¿Hacia dónde pensáis, dada la situación actual, en general, global, que se encamina la caza mayor y la caza menor, y si pensáis que están tomando caminos diferentes? Bueno, yo creo que cada vez, se están separando cada vez más una de la otra. Cada una tiene su idiosincrasia y sus particularidades, pero, por ejemplo, la caza menor empieza a ser escasa en determinadas zonas de España, en determinadas especies, donde antes
pues a lo mejor también era escasa, pero quizás no en la proporción en la que es ahora, y por eso se está haciendo cara allá donde es. Entonces, por ejemplo, la pluma en general viene a ser cara. Conejo liebre, pues todavía no tenemos un problema en España, aunque hemos pasado momentos y tal, pero bueno, la gente se aguanta y no caza. Pero sin embargo, en el tema de las aves, pues la cosa está complicada. En el caso de la caza mayor, pues vemos que hay determinadas especies, concretamente venado, gamo, corzo. Bueno, el corzo es una locura, y el jabalí otra locura. Pues hay cada vez más, y eso significa pues que, bueno, en principio se está socializando más, si quieres. Es decir, es más fácil. Yo creo que ahora, hoy por hoy, sale más barato matar un jabalí pequeñito, sin boca, sin mandíbula potente, que matar 10 patos. Seguro que es mucho más barato. Seguro. Mira, ahora mismo Dani no lo va seguramente a documentar mucho mejor, o a argumentar mucho mejor, pero yo la caza menor la veo en un declive preocupante, pero en todas las especies. Me da igual. Y fíjate que nosotros, viviendo en Castilla-La Mancha, que se supone la cuna de todo, pero de toda la caza menor, pero ahora mismo el tema de las perdices es tremendo. Nosotros en un coto que se cuida y se cuida y se cuida, y cada vez es más escaso. Las capturas son más escasas. El tema de los zorzales, por ejemplo, que a nosotros nos gusta mucho tirar el zorzal cada vez viene menos. Yo no sé hacia dónde va. La liebre en nuestro coto prácticamente está desaparecida y no se caza. Que a lo mejor igual la gestión va por otro derrotero, pero yo lo veo. El conejo, por ejemplo, está en temporadas. Estamos viendo temporadas muy buenas, temporadas muy malas. Este año mejor, el pasado nefasto. Que las denuncias de agricultura siguen llegando igual, eso hay que decirlo también. Eso tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, será otro debate. Y luego la paloma pues siempre ha sido muy, muy incierta. En la paloma no se puede decir nada porque siempre más o menos es un año bueno, otro malo. Pero es la que menos falla. Es la que menos falla, efectivamente. Pero para mí, la caza menor la veo en declive, ya te digo, que Dani seguro lo argumenta mejor. Declive menos las urracas. Menos las urracas. Eso. Y la cigüeña. Pero es curioso que solo os dan un día en vuestro coto, por ejemplo, un día al año para hacer control de urracas. Este año nos han dado solo un día de urracas, y precisamente el día que nos han dado ha sido cuando ya pollos nacidos que ya volaban en el coto. Tenemos una plaga. Ahora mismo hemos contactado con un cetrero, con Alfonso, que es un cetrero muy reconocido, dedicado exclusivamente, tiene halcones dedicados exclusivamente a la caza de urraca, y él está a tope de trabajo, o sea, a tope. Pues yo fijaros que yo me he criado en un coto puro de caza menor, y cada vez se me está acercando más, casi, no quiero decir obligación, ¿no? Porque no es obligación, porque al final yo voy viendo la caza mayor y me gusta y disfruto y demás, pero cada vez se me está como obligando más a que me dedique casi a la caza mayor más que a la menor. Lo tienes más fácil, por así decirlo. Lo tengo más fácil, y es que además yo eso les decía, que yo me he criado en un coto puro de caza menor. Yo, por asomo, nosotros nos imaginábamos, mi padre me cuenta, pues eso, hace 30, 40 años, ni corzos, ni venaos, ni jabalís, ni nada en mi coto. Y entonces yo con lo que veo es que la caza menor está en declive totalmente. Sobre todo pues las codornices. Lo de la codorniz es algo que por años y años pues se ha visto cómo ha ido decreciendo sus poblaciones, las que vienen por lo menos. No sé si las que vienen de África seguirán viniendo más o menos, pero las que se quedan aquí son mucho menos de las que yo, Dani, si veo una codorniz en mi coto, seguramente las lágrimas no me dejarían ver para poder disparar. Y que conste que yo en tu coto he visto alguna codorniz hace 5 o 6 años, pues se me ha cruzado delante del coche. Y dije, madre mía, cómo tiene que estar esto para que se me crucen delante del coche. Y fíjate tú, 5 años después, mira cómo está la cosa. Pero eso que dices también del que te empuje hacia la caza mayor, tiene que ver con... Bueno, al final es un tema comercial. Todo lo relativo a escopeta deja muchísimo menos dinero a las marcas que todo lo relativo a la caza mayor. Y eso se ha visto en la industria armera española, pues que las marcas de escopetas españolas, seguramente, pues de tener a lo mejor 20 y tantas o 30 y tantas, pues hemos pasado a tener, ¿qué? 6, 7, 8, y son de superlujo, claro. Y con ofertas de escopetas paralelas de alucinar. Sí. Que si las ves por internet y dices, madre mía, es que me puedo comprar hasta la pareja.
Sí. Y sin embargo, pues ves que están llegando pues armas, por ejemplo, de fabricación turca o rusa, pues baratísimas, que eso destruye los márgenes de cualquier fabricante europeo o americano, ¿no? En la munición, pues prácticamente no queda margen, muy poquito margen de beneficio. Y bueno, pues veremos el futuro también de la munición con el tema del plomo y el plástico, que no augura nada bueno. Y yo seguro que los de aquí habéis probado el acero, yo he probado el acero, y nos va a tocar cambiar mucho nuestra forma de tirar. Luego si quieres entramos a hablar de ese tema, pero de lo que estabais hablando, de que la sociedad te arrastra más a la caza mayor que a la caza menor, pero yo creo que también es la situación de las poblaciones de caza menor, porque yo, por ejemplo, hasta hace 5 años deseaba salir, y ahora lo sigo deseando, pero sé que no puedo, todos los sábados o todos los domingos a Las Perdices, por ejemplo. Y ahora, con 4 días que voy, me conformo, porque sé lo que hay. Y entonces, bueno, pues te vas inclinando más a la caza mayor. A mí me ha pasado como Dani, más de caza menor que de caza mayor. Entonces, te das cuenta de lo que había y de lo que hay. Marta, ¿qué quieres? No, iba a decir que al hilo de lo que hablaba Dani, del coto, nosotros la temporada pasada, cuando estábamos terminando, nos planteamos no de abandonar, sino de tomarnos un respiro. Yo he empezado de golpe, como sabéis, caza menor, caza mayor, rececho, montería, arco, escopeta, rifle. Entonces, todo esto que decís de comercial, de que si te empuja, de qué tal, pues lo vivo distinto, porque para mí es todo apasionante. Sigo aprendiendo y descubriendo. Sí que es verdad que noto como nuestra ilusión va disminuyendo a la vez que las poblaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahora empieza octubre la temporada y antes era inviable escaparnos un fin de semana. ¿Vale? Y yo ayer, por ejemplo, hablaba con Raúl de nos escapamos en octubre un fin de semana a donde sea y nos miramos como de, bueno, la pérdida no es tan grande. Eso, vamos, cuando yo empecé con Raúl hace 4 temporadas, ni se nos planteaba y ahora es de, bueno, pues vámonos, tampoco pasa nada. Y yo os lo cuento desde mi parte, que no he vivido como vosotros el criarme en un coto, que para mí es todo apasionante, me da igual ir a paloma que ir a conejo que ir de rececho. Yo en la codorniz, por ejemplo, a mí toda la vida cuando empecé a cazar me pasaba que yo los 2 semanas antes de empezar el día 15 de agosto es que no pegaba ojo por las noches pensando en los lances que iba a tener con las codornices, ¿no? Y con los perros que tenía mi padre por aquel entonces, que eran buenísimos y unas muestras, vamos, alucinantes. Y ahora yo la verdad es que, hombre, pues me sigue gustando, me sigue encantando, pero yo ya os digo que yo voy a salir el día 15, el día 16 el día de la apertura. Y después pues sí, seguiré saliendo porque tendré la suerte de estar en mi pueblo de vacaciones, seguiré saliendo porque al campo te gusta salir aunque tal, pero no es la misma ilusión con respecto al codorniz. Las perdices es otra cosa. Yo tengo suerte de poder salir todos los fines de semana y todos los fines de semana me lo paso bien, me divierto. Hay días que las cazo, otros días no, pero me divierto con ellas. Pero la codorniz sí que es verdad que yo no tengo la ilusión que tenía hace muchos años, también porque me voy haciendo más viejo, pero también es por el declive de las piezas. Sí, no, desde luego ha sido el cambio histórico. Llevamos ya unas cuantas décadas viéndolo, ¿no? Y el cazador de pueblo, que era de menor, transformado en cazador de mayor, y hace 30 años no veías apenas rifles y ahora todo el mundo va con rifle y cada vez menos gente cazando caza mayor con escopeta. Decías, ¿hacia dónde ves que se dirige la caza mayor? Yo, donde espero, o la menor, pero vamos, yo respecto a las dos y especialmente a la mayor, lo llevo ya diciendo tiempo, lo que yo espero es que vaya a un tema más profesional, que aparte de la caza social, que obviamente es la base de la caza y yo creo que en eso podemos sacar pecho de la caza social que tenemos en este país. Creo que sigue faltando que la caza más comercial sea más profesional, a todos los niveles. A niveles de organizadores, a niveles de coto, a niveles incluso de realas, por el bien de la propia actividad. Y también porque, como hablábamos antes de la picaresca, también de los propios clientes pícaros que a veces se aprovechan de esa situación, ¿no? Y tal y como vienen los tiempos, creo que es cada vez más urgente y más importante, y además es lo que se está viendo en otros países. Joaquín, ¿querías comentar algo? No, bueno, yo comparto un poco la opinión de Paco, bueno, en general toda, ¿no? La menor, pues bueno, tiene un futuro más incierto, sobre todo por la escasez de algunas especies y porque allá donde las hay se cobra mucho por cazarlas.
En otras, pues en otras especies más facilonas, pues lo que decís de la paloma, bueno, hay gente que le apasiona y le vuelve loco la paloma, hay gente pues que le da un poco más igual, ¿no? Y en el caso de la mayor, pues yo creo que continuará con cierta fuerza, visto pues el auge de determinadas especies y concretamente pues el tema del corzo, que antes era desconocido en muchísimas comunidades autónomas y hoy es un habitante de los campos y muy recurrente, pues yo creo que eso continuará, ¿no? De hecho, me sorprende un poco, siempre lo comento, que antes se cazaban corzos en 6 o 7 sitios en España y venían a costar lo que costaban. Y sin embargo ahora se cazan en casi todas las comunidades autónomas y los precios no solo han bajado, sino que han subido, lo que significa que esa modalidad se practica mucho más, porque si la gente no estuviera dispuesta a pagarlo, no bajarían los precios, ¿no? Pero llama la atención en el tema del corzo. Pero y es que encima también, otra cosa que sufre la menor es el tema de que si la moratoria de la tórtola, que si ahora la perdiz, que si vamos a el siguiente, la codorniz, el conejo, la siguiente. La codorniz está le quedan horas. Entonces, claro, también, aparte de ese declive que hablamos de poblaciones, le sumamos esta ecología moderna que hay ahora, que no pisa el campo. Y que la caza menor no tiene el tirón que tiene la caza mayor, o sea, engancha mucho más. De hecho, yo el otro día lo comentaba, que a la caza mayor, a una montería, van personas que incluso no son cazadoras, pero van de acompañante, porque les gusta pasar el día, porque es un día de fiesta. Sí, la parte social. Es la parte social. Y en cambio la caza menor no tiene ese tirón. Pero yo es que ese declive lo he visto en mí, pero en el que más lo he visto, por ejemplo, ha sido en mi padre. O sea, mi padre tiene 66 años y que se perdiera un día de caza menor era impensable. O decir, madre mía, que este año en vez de coger el coto entero vamos a quedarnos con media acción nada más o con 4 días de caza, porque es que han vivido una situación, unos años de caza que claro, los comparas con lo que hay ahora y no tiene nada que ver. Entonces mi padre dice, bueno, sabes, yo me gusta ir un día a un sitio en el que a lo mejor se ha reforzado con perdiz y bueno, pues sí, vas un día, te lo pasas bien, le matas 5 o 6 perdices al perro y está perfectamente. Pero cuando yo he ido a cazar y me he colgado 7 perdices desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque se podía cazar durante todo el día, y toda esa muestra de perro, y he disfrutado con mis amigos y tal, y todo caza salvaje, dice, ahora como que le sabe a poco. Y es verdad que ahora piensa más en recechos de corzo o en recechos de venado o esperas o monterías o estar con amigos en una batida antes que era es curioso eso, que lo comparto y es una tónica, pero también si te fijas, por supuesto no en todos los casos, pero también va un poco la evolución, o llámalo evolución o progresión de un cazador, de que a lo mejor empiezas con la menor y te vas pasando a la mayor y vas buscando otros retos, y de la mayor, de las primeras monterías y batidas y esperas, empiezas con la caza de alta montaña, y cuando ya has hecho por aquí empiezas a cazar internacionalmente. Y es verdad también que cuando dejas un poco de lado la menor y vas a menor y no estás fino y fallas y tal, te desesperas y vuelves al rifle. No, pero esa fiebre ahora, la misma fiebre que, porque yo hablo por mi padre, la misma fiebre que tenía por la menor la tiene ahora por el rececho. Sí, por eso es la misma fiebre, que son las mismas ganas de cazar, y yo lo identifico, lo comparo por lo que estamos hablando, por ese declive que hay en la caza menor, porque ya no es como era antes. Sí, además es que, fíjate, va un poco en la línea de lo que decís, ¿Qué pasa con la caza mayor? Si te lo propones, puedes cazar 11 meses al año. Es una cuestión de posibles económicos, porque, bueno, no todo se puede cazar todos los meses, pero hay unas piezas más caras que otras, ¿no? Pero normalmente, quizás en monterías donde en función de la montería al que vayas puedes tener más o menos suerte y no ver animales, pero en la mayoría de los recechos normalmente los verás muy largos, pero por lo menos ves. Y tienes la sensación, por lo que decimos siempre, he salido al campo, he visto animales, aunque no haya tirado, oye, he cazado, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en la caza menor, pues hombre, esa falta de pieza, pues muchas veces sales, echas la mañana. Yo, por ejemplo, las codornices, recuerdo de pequeño, pues que rara era la mañana que no volvíamos con 15, 20 codornices trabajadas, luchadas, y como digo yo, respetando los perros, es decir, 1 horita y cuarto de caza, 1 hora y 20.
básicamente tenías un lance cada 7 minutos aproximadamente, con lo cual dices, bueno, pues está francamente bien. Y ahora a lo mejor pues son todo el día, es decir, por la mañana y por la tarde, a lo mejor con suerte 2, 3. Y encima ves al perro pues que no encuentra rastro, o que si lo encuentra no está. Y además el rastro y la muestra más bonita de un perro se pone en un rastrojo. Y ahora mismo, por ejemplo, tú vas a mi pueblo y ya no queda ni un rastrojo. Están a la vez que están casi cosechando, ya van con la empacadora empacando. A ver, que no juzgo aquí la agricultura ni el buen hacer de los agricultores, pero quizás podíamos, no sé, cambiar un poco las cosas en ese sentido y equilibrarlo y mira, a ver qué se puede hacer. Has tocado un tema muy interesante, y es que nos guste o no, las estaciones están cambiando. Y hay cosas que pasan antes y hay cosas que pasan después. Por ejemplo, antes el mes frío solía ser diciembre-enero y ahora el mes frío es enero-febrero. Antes se cosechaba en agosto muy tarde y ahora se cosecha cada vez más antes en agosto, incluso en julio, en función de dónde estés, en qué parte de España. Y sin embargo las fechas de media veda y de las vedas no se mueven. Entonces todos estamos de acuerdo en que hay momentos pues donde tirar determinados animales es una barbaridad o no los vas a encontrar. Y sin embargo no se mueven. Es que, de hecho, en Castilla-La Mancha, cuando hay codornices es ahora. Claro. Ahora, incluso antes, desde mayo, junio. Ahora ya cuando han sacado las polladas se van todas para arriba. Entonces, pues no todo Castilla-La Mancha, estamos hablando, porque claro, Guadalajara o Cuenca es otro. A las partes, sí. Pero lo que tú dices es que muchas veces, y lo hemos hablado en el Morral alguna vez, de adecuar un poco las órdenes de veda a la situación incluso anual, porque pueden ir cambiando. Exacto. Este año, por ejemplo, con el tema de Filomena, que hubo un tiempo que, aparte de la situación que arrastrábamos del COVID, que por ejemplo no se pudo cazar porque estaba media España bajo un manto de nieve, esos días o esos 15 días que no se pudo cazar, pues no se han recuperado, eso se ha quedado ahí. Pues bueno, pues sobre la marcha tú lo puedes ir adecuando. Ya no te digo en caza menor, pero en caza mayor se puede ir adecuando, pero como de hecho hay órdenes de veda que se prolongan de 2020 a 2022. Sí, sí. Que ni se modifican directamente, se pone lo mismo. Sí, luego también choca cuando tienes pues un coto que está en una zona limítrofe entre comunidades autónomas, pues que llega la media veda y entonces unos pueden empezar el 15 de agosto y los otros de 6 metros al otro lado de la valla no pueden empezar hasta el fin de semana siguiente, ¿no? Y les ves que normalmente, además, digo yo, se hacen mala sangre porque van a ver tirar a los del coto de al lado, ¿no? O los amigos de Extremadura con la tórtola, por ejemplo, que en Portugal se va a poder tirar y en Extremadura no. Y de todas formas, en línea ya, por si queréis ir finiquitando el tema de caza menor, caza mayor, yo lo hablo antes con Paco, la caza menor, no digo que tenga los días contados, pero cada vez va a ser más complicado, pero por el simple hecho que no tiene ninguna justificación a la hora de cazar como la caza mayor. Tú pues la caza mayor la puedes justificar de muchas formas, pero sobre todo pues por el tema de control de poblaciones, accidentes de tráfico, enfermedades, que la caza menor no lo tiene. Tú una perdiz no tienes que controlar, no tiene justificación para cazarla, a no ser que sea lo que es la propia acción de la caza. Claro, fíjate que ahí es una barbaridad a donde nos hemos ido autoempujando, dejando empujar los cazadores, ¿no? No, nuestra actividad es justa y necesaria porque si no hay accidentes. Entonces, no, nuestra actividad es justa y necesaria primero porque es legal y segundo porque comerse esos animales es un placer divino y es una suerte. De hecho, hace poco veía un vídeo de Raúl de Cárnicas Dive haciendo un llamamiento a la autoridad competente política diciendo, oiga, empiecen ustedes a tener en cuenta la carne de cazas de la carne de animales salvajes porque es sanísima, porque es estupenda y porque somos un país que somos muy ricos en eso y sin embargo no lo queremos aprovechar. Y desde tanto que estamos ahora con los productos bio, los productos ecológicos y los productos no sé qué, y estamos dispuestos a pagar más dinero por ello en el supermercado, sin embargo luego vamos a la sección de caza y no, me voy a la ternera de Ávila, me voy al no sé qué, que no tengo nada contra ella, no creo que ser sospechoso de tener nada en contra de la carne, sino todo lo contrario, pero me parece tremendo pues que no se fomente más, ¿no? Y que no se impulse un poco. Yo creo que además eso es un poco el reflejo lo hemos visto y lo hemos debatido nosotros muchas veces, ¿no? De los cazadores ahora invertimos muchos esfuerzos en justificarnos
y estamos en una posición muy a la defensiva, y efectivamente hasta hacer esa reflexión, ¿no? que es correcta. Es decir, ¿cómo vas a justificar podemos cazar? Bueno, ¿y por qué no? O sea, que se ha cazado siempre mientras haya animales y sea sostenible y bueno, pues se cace de una forma conservacionista, ¿por qué vas a tener que Claro, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Javi. Estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero no del todo, porque la perdiz, por ejemplo, como especie cinegética, mi deber es conservarla. Entonces yo, base de mi conservación es su caza y su mantenimiento. Entonces, para mí... De hecho, es que si la perdiz tú no la gestionas, no la conservas, desaparece. Mira, ahora mismo, por ejemplo, sabéis que en guerra con el zorro están siempre. En guerra con que no se cace el zorro están siempre. Vale, venga, vamos a proteger al zorro, y ahora el zorro se come todas mis perdices, todos mis conejos, de lo que ese animal se alimenta, ¿vale? Creamos una población de zorros inmensa y acabamos con 4 especies. Porque el zorro, cuando deje de tener comida, a ver qué va a comer. Bueno, ese es el problema de esta conservación, entre comillas, conservación claro. de ideología, ¿no? ¿Por qué vale más una especie que otra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vale más un lobo que un corzo? Y no quiero decir con claro, esto que yo estoy controlando, pero es que lo que ellos no ven es que nosotros controlamos al zorro para salvar a 4 especies. No, sí, está claro. Y encima también controlamos que el zorro no se acabe. O sea, que el zorro tenga su población correcta. Por eso yo creo que al final es lo que te digo, tenemos que reflexionar y cambiar un poco ese discurso tan a la defensiva, tan justificando, pero eres cazador. Sí, pero es que gracias a la caza contribuimos a la conservación del medio ambiente. No, o sea, bueno, sí, soy cazador. Saco pecho, ¿por qué? Porque me gusta, porque es una actividad lícita, porque te pone en contacto con la naturaleza. Soy cazador, pero soy una persona normal. Y eso, además. Fijaros, viniendo al hilo de esto que estamos hablando, en un libro que tiene Miguel Delibes de Castro, el hijo de don Miguel Delibes, biólogo del Parque Natural de Doñana, que se llama La naturaleza en peligro, un libro muy bueno sobre cómo ha ido evolucionando las especies, no solo cinegéticas, sino en global. Cuenta una anécdota de que el gobierno australiano quería prohibir los gatos porque había una sobrepoblación de gatos y esos gatos controlaban las ratas. Y resulta que él dice en el libro, para 2020 o 2021 me lo van a contar qué está pasando en Australia por la prohibición, por ejemplo, en este caso de estos animales que comen las ratas. Pues resulta que ha salido una noticia hace bien poquito que hay una población de ratas terribles. Entonces no es tan fácil ni tan a la ligera el determinar por qué un animal sí y por qué otro no. Lo que decía Raúl, ¿por qué el zorro ahora se le protege 4 especies que desaparecen de la tierra, de las tierras de España, por ejemplo? Sí, así es. Yo creo que hay que buscar el equilibrio, siempre lo hemos dicho, es buscar el equilibrio y sobre todo dentro de la caza menor, porque son los que están casi más abajo de la cadena alimentaria. Entonces, bueno, pues son la base de los conejos, las perdices, las liebres, son la base de otros animales que si no los controlas, pues al final las poblaciones se disparan. Pero no consiste, yo siempre lo digo, nosotros no consiste en exterminar una especie de animal, o sea, y la escopeta jamás podrá acabar con una especie de animal. Hay otros principales problemas. Yo creo que es buscar ese equilibrio entre poblaciones que, lógicamente, siempre lo he dicho, que tú puedes hacer la mejor gestión en tu coto, que si el de al lado no lo hace, no estás haciendo absolutamente nada, porque todos los zorros que tú quites te van a venir de al lado y al final, bueno, pues a ver, qué gestión haces, pero que es una cuestión de equilibrio. Fijaos que estamos hablando aquí de la caza menor, está en declive, y muchos podrían decirnos, joder, pues dejad de cazar si está en declive. Pero es que esa no es la solución. Y de hecho, hasta la SEO BirdLife no nombra la actividad cinegética como una de las causas principales del declive, por ejemplo, de la perdiz, sino que hay otras razones mucho más importantes por las cuales la perdiz está en declive. O sea que... Sí, pero por otro lado piden la caza, la prohibición, o van a por la prohibición de la perdiz. Sí, está claro. Todos los morraleros estáis escuchando de fondo una banda sonora estupenda. Mira, ahora suena otro tiro, y es que, como hemos dicho al principio, estamos en el Club de Tiro de Madrid, de Somontes, y bueno, pues que quién mejor para hablar de ello que Joaquín de la Pacha, que nos cuente un poquito la historia del club y bueno, pues qué es lo que se puede venir a tirar aquí.
Muy bien. No, pues abro en nombre del club, aunque no soy portavoz oficial ni mucho menos, sino un socio más. Pero tienes peso, aquí tienes peso. Bueno, digamos que como vengo a menudo, pues a veces me hacen caso, otras veces no, como en mi casa. O sea que me siento en casa aquí. Vamos, básicamente, bueno, pues el club está situado en territorios del Pardo, de Patrimonio Nacional. Tiene una concesión pues que ha durado los últimos 80 años y ahora justamente se va a prolongar por una serie de años más. El club, bueno, pues fundado hace 80 años, pues te puedes imaginar que principalmente estaba enfocado en el tiro de pichón, que era una cosa pues muy tradicional, no solo española, sino de Madrid. Y además era muy famoso pues las tiradas en las ferias de San Isidro y en festividades como el Día del Pilar. Y bueno, pues aquí en este club pues ha sido cuna de campeones mundiales de tiro pichón, no campeones de España, sino campeones mundiales, verdaderas figuras del tiro tanto en hombres como en mujeres. Y el club pues a lo largo de los años pues lo que ha ido es buscar ese balance entre, bueno, pues lo que es el tiro clásico, vamos a decir, de bueno, como algunos dicen, mal llamado tiro de salón, pero vamos a decir pues el tiro al plato en sus diferentes modalidades, y bueno, las versiones más modernas del tiro pichón, como puede ser pues el tiro a la hélice, ¿no? Dentro del plato pues se puede tirar pues tanto foso universal como foso olímpico, se puede tirar con pack sporting, recorrido de caza en modalidad de ojeo, que el que no lo haya probado nunca lo recomiendo porque es muy divertido y además muy agradecido, porque en general pues bueno, hay una serie de platos ahí que los cazadores le van a coger el tiro muy rápido, ¿no? Y luego pues como decía, tienes la modalidad de hélices y bueno, pues está abierto a todo el mundo. Tiene un restaurante pues muy interesante con un menú diario que por lo visto no abre los lunes, me entera hoy, pero bueno, yo porque los lunes no suelo venir, y básicamente, pues bueno, tiene una terraza muy agradable, tiene piscina tanto para socios como para no socios, además ahora tiene una cancha de tiro con arco, y entre los planes de la Junta Directiva pues está no solo continuar modernizando las instalaciones, sino incluso abrir una cancha de tiro con aire comprimido para los chavales y para la gente que le gusta tirar el aire comprimido, y la idea de, bueno, pues de hacer alguna zona de recorrido de caza un poco más novedosa, vamos a decir, ¿no? Actualmente el club dispone de 7 canchas, muchas de ellas que pueden albergar distintas modalidades de tiro. Todos los días por la tarde suele haber tirada de alguna modalidad, en la que pueden apuntarse tanto socios como no socios, y los fines de semana suele haber casi todos los sábados por la mañana una tirada de foso, que se puede apuntar cualquiera que tenga permiso de armas y licencia en vigor, tanto de tiro deportivo como de caza, y seguro obviamente, y luego por las tardes pues suele haber otras modalidades de tiro, pero vamos, que está completamente abierto a todo el mundo que quiera venir, y de hecho yo creo que vosotros, los que estáis aquí, yo creo que lo conocéis todos. Y a mí me gustaría decir que además es un sitio precioso, el entorno donde está, con la sierra, el Pardo, el skyline de Madrid, el club es precioso también, con mucha solera. Yo ya me imagino cómo sería por aquí en los tiempos del Conde de Teba, de pasar ver a Bunting hacia las canchas, debía ser alucinante. Pues y yo, que no soy aficionado al tiro, y de hecho no es que no le doy a un cerro no, a un plato desde luego, y con escopeta. De hecho es gracioso porque yo me he dado cuenta que cuando vengo aquí la gente, como me conoce el programa y tal, se queda mirando, y cuando ve como tiro menean la cabeza como diciendo pues no. Eso nos pasa a todos, pero no, de verdad, está a un paso de Madrid y es un planazo quedar con unos amigos, aunque no seas especialmente pues como hemos aficionado. hecho hoy, hemos quedado unos amigos para grabar un morral y luego pues para pegar 4 tiros a los platos. Sí, es un planazo que yo recomiendo. Estupendo. Sí, muy divertido. Además, bueno, pues tiene tienda del club donde venden cartuchos, que seguramente en una armería se pueden encontrar algo más baratos, pero bueno, aquí la ventaja es que lo tienes aquí, no tienes que cargar con ello, y tienen mucha variedad. A mí me parece, vamos, Paco es un exagerado porque dice que no le da un cerro, pero esto es, el tiro al plato es como andar en bicicleta. Lo primero que necesitas es practicar mucho, y después cuando ya vas cogiendo el ritmo es buscar la bicicleta, en este caso la escopeta, que te va bien y que con la que tiras bien y tal y cual, porque aquí el arquero es muy importante, pero las flechas y el arco pues también marcan una diferencia. El mundo del tiro deportivo es un mundo aparte, Totalmente. De hecho, yo es algo en el que suelo tocar muy poquito en el programa, porque soy un gran desconocedor de ello y no quiero meter la pata, y por eso no hablo de ello, y de lo que no sé no hablo.
pero vamos, de escopetas, cartuchería es todo un mundo. Sobre todo en escopeta es curioso porque no hay dos iguales. A pesar de que sean de la misma marca, los tiradores son muy dados a modificarlas, a retocar el gatillo, la culata, el lomo, el pistolet. Es decir, no verás dos iguales. Bueno, yo personalmente a mí me gusta mucho más la caza que el tiro, y esto lo que pasa es que cuando no puedo cazar, pues es un sitio donde me lo paso fenomenal, y además tengo la disculpa de encontrarme con unos amigos y pasar un día divertido, ¿no? Pero quizá también sea un poco excusa que yo creo que en España, aunque seamos muchos cazadores, no tenemos esa quizá cultura de las armas, de ir a entrenar. Y oye, pues mira, para fuera de temporada refrescarte, tirar unos tiros, sacar la escopeta y demás, es divertido. A nosotros nos gusta venir... Bueno, aquí hemos venido a Hélices, que nos pareció una modalidad súper divertida y dábamos alguna cosilla más que en los platos. Pero a veces hemos ido a Méntrida, lo que dice Paco, para calentar motor. Y cuando no hay temporada, pues que nos gusta sobre todo reírnos, porque no hacemos otra cosa que gastar cartuchos y mal dicho, partirnos el culo ahí los dos. Pero bueno, que yo aquí Somonte sí que recomendaría a quien le guste probar cosas nuevas lo de las hélices, que de verdad es muy divertido y se falla un pelín menos. La verdad es que el lugar es precioso, vamos. Ahora mismo, donde estoy yo sentado aquí en la tertulia que tenemos, tengo unas vistas inmejorables. Casi me dan los prismáticos, igual vemos hasta una pieza de caza mayor y todo. Sí, las ves. Sí se suelen ver, sí se suelen ver. Pero fíjate que bueno... un poquito de plato ayuda mucho a tirar mejor, es lo que decía Paco, pero mucho plato te puede deseducar también, porque el tiro es distinto. Es mi consuelo. Yo la primera vez que fui al hilo de esto, Joaquín, quiero contar que la primera vez que fui al plato con Raúl casi que me daban ganas de llorar, porque soy mala en general, ¿vale? Conejo, paloma, pero en el plato soy peor. Y entonces me frustraba bastante de, jolín, si no le doy al plato, ¿cómo voy a darle al conejo? Y hasta que comprendí que nada tiene que ver tirar al plato con la caza real. No tiene que ver. Es como dice Joaquín, en su justa medida te sirve como entrenamiento y como precalentamiento. Pues eso, el encare, además, de hecho, los que no estamos acostumbrados a tirar al plato, yo no me encaro, yo no tiro con la escopeta encarada, yo estoy como en acción de caza normal, y si veo el plato, ¡pum!, le tiro como si fuera una perdiz. No, es que ese es el buen entrenamiento. Porque es muy modesta, pero en realidad es verdad que al plato no le pega. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero luego, ahora lo vas a ver, sí. Vas a tener que mostrarnos algo, ¿no? Vas a tener que publicar los resultados. Sí, pero ahí es donde ella se dio cuenta, porque en realidad las palomas las funde. A mí personalmente me funde la paloma. El tiro a la paloma es un tiro muy complicado, no es un tiro nada fácil. Pues ahí es donde descubrió el tema de que el plato, que no tenía por qué llorar, porque el plato y la caza no tienen nada que ver. Que me costó llorar. Bueno, que yo cuento todo lo bueno y lo malo, y que las primeras veces del plato me costó llorar de frustración, de decir, lo dejo, o sea, yo no... Y los hay al revés, que tiran muy bien en la caza, y a mí me ha pasado de las tiradas, sobre todo las tiradas locales de los pueblos en verano, que viene el típico que, bueno, pues tú le ves cazar y tira bien, es buen tirador, ya no buen cazador, sino que es buen tirador, y dices, wow, este viene aquí de chulito y viene que va a romper todos los platos, y luego te rompe 10 platos. ¿Por qué? Y el mejor tirador de platos igual, igual, la caza no al es... revés, no es... y el mejor tirador de platos luego no da un cerro. Es lo que decía Joaquín, que a veces te puede mucho plato. Sí, es una cuestión de... Vamos a ver, la mejor manera para que sea un buen ejercicio es que se asemeje lo máximo a una situación de caza. Entonces dices, bueno, si yo tiro con la guardia baja, estoy esperando, pido el plato, que ya tienes una ventaja, porque tú no dices perdiz y la perdiz sale, o dices paloma y la paloma viene. Es decir, ya tienes... Ojalá fuera así, Joaquín. Ni sabes por dónde te va a venir. Exacto. Bueno, aquí tienes alguna modalidad donde, bueno, te pueden sorprender, ¿no? En el ojeo, por ejemplo, puedes decirle a la persona que tira los platos, que se llama José, puedes decirle que los tire donde quiera, ¿no? Pero bueno, tienes esa pequeña ventaja. Pero si ya tiras con la guardia baja, te estás forzando un poco pues a colocarte la escopeta y a realizar el disparo, ¿no? Que se parece más a una acción de caza. Bueno, publicarás los resultados, pero yo no es por excusas, pero es que hoy hace mucho viento, ¿eh? Sí, estamos en julio en Madrid y hace mucho viento. Un vendaval, un huracán, también. De hecho. No, pero el calor no me voy a quejar, ¿eh? Un huracán, hoy hace un huracán. Paco ya acaba de sacar el billete de 10 euros para la ronda de cerveza. Ya lo ha puesto aquí encima de la mesa. Sí, porque me va a tocar pingar seguro. Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a ir despidiendo la tertulia. ¿Quieres decir algo más, Raúl? Bueno, pues vamos a despedir la tertulia desde el Club de Tiro de Madrid de Somontes. Daros las gracias tanto a Paco como a Joaquín, como a Marta, como a Raúl, como a Dani por este ratito.
Que nada, que terminéis de pasar bien el verano, que disfrutéis de las palomas si vais a las palomas, a las esperas si vais a las esperas, de la playa si vais a la playa, que hay que disfrutar de todo también, de la pesca, del campo, de todo, y de las codornices, Dani. Y nada, que bueno, pues a ver si a la vuelta del verano nos volvemos a juntar con algún Junter Sibarita más. Yo creo que esto de la tertulia presencial gana mucho. Después de este tiempo pandémico y de videoconferencia, yo lo agradecido. Yo lo echaba mucho de menos, y de hecho la primera tertulia que grabamos así fue en Asturias, hablando de las batallas de jabalí en el norte, y es mucho más cercano, o sea, puedes interactuar visualmente con la gente. Se puede decirle a Raúl que se calle. Claro. Claro. Sí, además ha estado bien ver cómo Marta le da codazos a Raúl y tal. Y esto no lo que cuentes, eso no se suele ver. Esto no lo cuentes porque no se puede. Era necesario, estamos recién casados. No le da codazos, no le da codazos. Estamos recién casados, Pero el matrimonio real es el de Joaquín y el de Raúl. Vamos, eso sí que es un matrimonio bien avenido. Podemos hacer un morral sobre eso. Vamos. Sí. La cantidad de veces que se iban a cazar juntos y la cantidad de anécdotas que tienen que contarnos. Y las que no hemos contado. Por eso. Y las que no hemos contado. Bueno, yo lo del mini descapotable lo dejaré para... Ay. Uy. Bueno, chicos, lo dicho, que feliz verano y que muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias a ti, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 229. Como todas las semanas, espero que haya sido de vuestro agrado. Espero que os haya gustado la tertulia con Paco León, con Joaquín, con Marta, con Raúl, con nuestros amigos de Couple Hunt, con Dani de Crónicas de un Cazador. Y nada, bueno, pues como os comentaba al principio, supongo que muchos os habréis sentido identificados en el tema, por ejemplo, del auge de la caza mayor y el declive de la caza menor, esas ganas de salir que se ven mermadas muchas veces por la situación actual de la caza menor, que ya no es que esté en nuestra mano el tema de gestión. Creo que hay muchos motivos por los cuales la caza menor va a menos, y todos lo sabemos. Si no se hace nada en ese aspecto, bueno, pues terminará quedándose residualmente en zonas muy concretas, y la caza principalmente se centrará en la caza mayor. El tema de los visores, ya lo sabéis, es un tema muy de actualidad, muy de moda. Yo siempre digo lo mismo: en unas manos un visor térmico, en unas manos adecuadas es una gran herramienta, en unas manos que no deben de caer, pues es una mala herramienta. Interesantísimo también la última parte en la que Joaquín de la Pacha, como miembro del campo de tiro de Somontes, de Madrid, nos acerca un poquito la historia del campo de tiro. La verdad que, bueno, pues mucha historia, muchos grandes tiradores que han pasado por las canchas, y nada, un placer la tertulia que hemos mantenido. A vosotros, que nada, nos escuchamos dentro de 7 días, que sigáis cuidándoos, que cuidado con el coronavirus, que ya veis cómo está todo disparado, cuidado con los desplazamientos, cuidado con las armas, y que disfrutéis de las vacaciones, que tenemos el Descastre y la Mediaveda aquí a la vuelta de la esquina. Nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta entonces, ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!